primero. Sí. Bien. Entonces, perdón, parte. una curiosidad. ¿Qué temperatura tienen allá? ¿Allá dónde? No, no sé. ¿Dónde estás vos? Y yo estoy en la Patagonia, por eso Sí. si le preguntás a... Y acá, yo te digo, a ver, te digo. En este momento, 27 grados Celsius. Oh, ok. No, yo quería contarles Lo cual, nomás que acá tenemos en Wilmar, Minnesota, 7 grados bajo cero, ¿sí? ¡ay, Así que no! es No. el primer día de la temporada que estoy usando calzoncillos largos, si querían saber. Andrés Qué no grande. podría vivir en Minnesota, yo me muero de frío. No, yo tampoco. No, yo soy un hombre del desierto. Pero un día despejado y con sol, eso sí. Sí, te lo regalo, es Minnesota para mí, no Minnesota. Bien, bueno, arrancamos entonces. Vamos a arrancar. Segunda parte, acá ya afirma la desesperación es el pecado. Y libro primero, la desesperación es el pecado. Bueno, arrancamos. Página 103 del libro. Hay pecado cuando delante de Dios o teniendo la idea de Dios, uno no quiere desesperadamente ser sí mismo o desesperadamente quiere ser sí mismo. Por tanto, el pecado es la debilidad o la obstinación elevadas a la suma potencia. El pecado, pues, es la elevación de la potencia de la desesperación. El acento cae aquí en ese delante de Dios, o en que se tenga al mismo tiempo la idea de Dios. Es precisamente esta idea de Dios la que en todos los sentidos, dialéctico, ético y religioso, hace que el pecado se convierta en lo que los juristas podrían llamar o llaman la desesperación cualificada. Aunque esta segunda parte, sobre todo en este primer libro, no sea lugar oportuno para distraerse en descripciones psicológicas, sin embargo, y con el fin de rondar los linderos más dialécticos entre la desesperación y el pecado, nos introduciremos en el tema de lo que podría llamarse una existencia de poeta en la dirección de lo religioso. Es decir, una existencia que tiene algo de común con la desesperación de la resignación, con la particularidad de que en este caso se incluye la idea de Dios. Una tal existencia, atendiendo a las categorías estéticas de conjunción y posición, sería, sin ninguna duda, la más eminente de todas las existencias poéticas. Sin embargo, y a pesar de todo lo que diga la estética, toda existencia poética es cristianamente considerada un pecado. Voy de nuevo con esa frase. Sin embargo, y a pesar de todo lo que diga la estética, toda existencia poética es cristianamente considerada un pecado. El pecado de soñar en lugar de ser. Tremendo eso. El pecado de relacionarse con el bien y la verdad a través de la fantasía, en vez de ser uno personalmente bueno y auténtico. Es decir, en vez de esforzarse uno existencialmente en serlo. Y ya ahí me salgo de la vaina. Me encantó. Esta existencia poética de la que estamos hablando se diferencia de la desesperación en cuanto comporta la idea de Dios, o en cuanto es una existencia delante de Dios.
No obstante, es tan enormemente dialéctica que en este sentido resulta algo así como un laberinto inextricable desde el momento en que nos preguntamos hasta qué punto tiene conciencia oscura de ser pecado. Semejante poeta, desde luego, puede experimentar una muy profunda necesidad religiosa. En este caso, tampoco puede caber duda de que la idea de Dios forma parte de su desesperación. Nuestro poeta ama a Dios sobre todas las cosas y Dios es para él su único consuelo en medio de sus tormentos secretos. Pero con todo ama también sus tormentos y no los soltará. Desea profundamente ser sí mismo delante de Dios, pero echa excepción de ese punto fijo en el cual el yo está sufriendo, pues ahí desesperadamente no quiere ser sí mismo. Espera que en la eternidad desaparezcan todos esos dolores, pero aquí en la temporalidad, porque son muy intensos, hay un micrófono abierto donde sale mi voz. No sé si sos vos, Alex. ¿Puede ser? ¿Podrás apagar tu...? Ahí está, gracias, Alex. Espera que en la eternidad desaparezcan todos esos dolores, pero aquí en la temporalidad, aunque son muy intensos, no está dispuesto a soportarlos con el ánimo y la humildad característicos del creyente. Y sin embargo, sigue manteniéndose en relación con Dios, y esta es su única felicidad. Lo más espantoso sería para él tener que prescindir de Dios. Eso sería como para desesperarse. Claro que muy bien puede suceder, aunque quizá de una manera inconsciente, que nuestro poeta se esté formando en realidad una idea de Dios bastante distinta de la verdadera, poco más o menos como la de un padrazo que no tuviera otra cosa que hacer que dar plena satisfacción al único deseo del hijo. Por este camino, parecido al de quien tuvo una desgracia amorosa y así llegó a ser el poeta que cantaba jovial la dicha del amor, nuestro poeta llega a ser el poeta del sentimiento religioso. También, también él terminó siendo un desgraciado en la religiosidad y ahora tiene una idea vaga de lo que se le exige, perdón, voy de nuevo. También él terminó siendo un desgraciado en la religiosidad y ahora tiene una idea vaga de lo que se le exige es soltar ese tormento. No, tiene una idea vaga de que lo que se le exige, ahí está, es soltar ese tormento. Es decir, que se humille como un creyente y lo soporte como algo que pertenece al propio yo. Pero él quiere mantener el tormento lejos de sí y con ello lo tiene todavía más apresado. Es verdad que él cree que de esa manera lo mantiene alejado de sí todo lo posible y que ha llegado a desprenderse de él todo lo que a un hombre le es posible. Lo curioso es que en cierto sentido tiene razón. Sí, dicho a contrapelo, todos los desesperados tienen razón en lo que dicen y, como es lógico, hay que entenderlo al revés. En fin, que nuestro desesperado poeta termina perdiéndose en la oscuridad porque en definitiva no ha podido ni ha querido aceptar el sufrimiento. Pero hemos de afirmar que tanto la descripción del amor que hacía aquel poeta como esta descripción de lo religioso de nuestro poeta contienen un encanto y un brío lírico que jamás alcanzaron. Respectivamente, ninguno de los casados ni ninguno de los reverendos. No es que sea falso lo que dice, de ninguna manera, pues precisamente su descripción es su mejor y más feliz yo. Nuestro poeta es en relación con lo religioso un amante desgraciado.
porque en el sentido riguroso no es un creyente, sino que solo posee la primera parte de la fe, la parte de la desesperación, y en ella se va consumiendo con la nostalgia de lo religioso. El conflicto de nuestro poeta es el siguiente: ¿acaso no es el llamado? El aguijón en la carne no manifiesta que su vida ha de ofrecerse en el servicio de una misión extraordinaria. ¿Acaso la misión extraordinaria a la que tiene que dedicar toda su vida no es claramente una misión divina? O por otra parte, ¿no será acaso el aguijón en la carne algo que él tiene que soportar humildemente para alcanzar, dejándose de misiones extraordinarias, lo común humano? Creo que ya hemos descrito bastante sobre este particular y con toda verdad puedo exclamar: ¿para quién estoy hablando? Porque todas estas descripciones psicológicas, elevadas a la enésima potencia, no interesan a nadie en lo más mínimo. Y no cabe duda de que la mayoría de la gente, espiritualmente vacía, está en mucho mejores condiciones de entender esas imágenes muñequiles que les pinta el sacerdote y en las que todos y cada uno se encuentran retratados a las mil maravillas. Bien, vamos para acá, ¿no? Dale, Tincho. Asperísimo. El cierre ese. Tremendo, tremendo. Yo estaba pensando, bueno, muy buena esa referencia que vos te tuviste, Tincho, de que toda existencia poética es cristianamente considerada un pecado, en el sentido de que el pecado de soñar en lugar de ser, de relacionarse con el bien y la verdad a través de la fantasía, en vez de ser uno personalmente bueno y auténtico, es decir, en vez de forzarse uno existencialmente en serlo, ¿no? Me encantó esa referencia en la que te frenaste. Y me hizo pensar en el autor A, de lo uno o lo otro, ¿no? Que arranca ahí en las Diapsálmata planteando la idea de que, esta idea del sufrimiento del poeta. Y también un poco en Temor y Temblor, a ver si no estoy muy equivocado. Porque el autor de Temor y Temblor también es un poeta consciente de que no puede llegar a ese grado afirmativo de la fe que manifiesta Abraham, ¿no? Y bueno, claramente pudo haber sido en algún momento la experiencia del propio Kierkegaard, ¿no? Que él no quería convertirse en un poeta de lo cristiano, sino vivir auténticamente el cristianismo. Bueno, no sé si por ahí en mi apreciación me apresuro un poco o si puede relacionarse con estas otras dos obras, con la religiosidad. Graciano, yo también, lo primero que pensé fue en el propio Kierkegaard, en algo que él sufrió en carne propia, quiero decir, el tema este de no quedarse solamente en el poeta de lo religioso, en el poeta de las alabanzas, sino vivir realmente la experiencia a fondo. Me parece que todas estas preguntas tienen que ver mucho, sobre todo el anteúltimo párrafo de lo que leyó Tincho, parece preguntarse él, ¿no? Como si hubiese una especie de desdoblamiento. Y lo veo, en otros tramos también lo relacioné con él mismo, con Kierkegaard. Acá se me presenta de una manera muy, muy clara y está en relación con lo que vos decís. Perdón, ¿no? A mí me parece que en realidad está en relación con los seudónimos de Kierkegaard, porque, digamos, si uno lee más a fondo las cosas que escribió Kierkegaard, el poeta de lo religioso, en el fondo es bastante despreciado por él, por eso la ironía final, como dijo Graciano, es tan tremenda, ¿no? La ironía final es terrible,
Y aparte quería decir acerca de lo que dijo Graciano, sobre todo, que la fe de Abraham para Kierkegaard ni siquiera es la verdadera fe, porque la verdadera fe es la que enseña Jesucristo. Creo que alguna vez ya lo hablé con ustedes en otras ocasiones, pero la fe de Abraham y la fe de Job, por grandes que hayan sido, siempre esperaron para esta vida, dice Kierkegaard. Siempre esperaron para esta vida. Y lo que se llama la verdadera repetición, que es la Gjentagelsen en danés, el retomar, el volver a tomar o recuperar lo perdido, es para esta vida. El cristianismo enseña algo más, hace un paso más, y es que por más que no recuperes en esta vida lo que tanto amás, por eso creo que también en lo que leyó Tincho hay una referencia a esto del único hijo, ¿no? ¿Te acordás, Tincho, en qué parte lo leíste? Si pudieras reiterarla para... Sí, dice, claro que muy bien puede suceder, aunque quizá de una manera inconsciente, que nuestro poeta se esté formando una realidad, una idea de Dios bastante distinta de la verdadera, poco más o menos como la de un padrazo que no tuviera otra cosa que hacer que dar plena satisfacción al único deseo del hijo. Claro. Bueno, eso a mí también me recordó a Abraham, por supuesto, y al sacrificio de Isaac, ¿no? Pero lo que quiero decir es, el cristianismo está pero muy, muy lejos del poeta. No es que se tocan o que van uno junto al otro, sino que directamente hay como un quiebre en Kierkegaard, porque todo el tiempo está diciendo, la cuestión no es la cuestión no es haber comprendido la verdad, sino hacerla. El poeta puede comprender la verdad, que es más o menos toda esta descripción que leyó Tincho, ¿no? El poeta puede comprender la verdad, puede tener una idea de Dios de la cual no puede separarse, etcétera, etcétera, pero sigue siendo algo estético, sigue estando lo religioso, ¿cómo puedo decir? Como encerrado dentro de lo estético, que es como decir que no es lo religioso auténtico, porque lo religioso auténtico es hacer el bien, llegar a ser un cristiano realmente y no hacer alabanzas y loas al Señor. Entonces creo que hay que siempre insistir con este tema en Kierkegaard, ¿no? La diferencia entre hacer y decir o no sé cómo llamar, o cantar, que es lo que haría el poeta. Una cosa es cantar, otra cosa es hacer. Lo que se ha comprendido, que es además un concepto fundamental en Kierkegaard, que él la llama la reduplicación. Ser aquello que se ha comprendido, ser en la existencia aquello que se ha comprendido, no hacer el elogio simplemente de eso que se ha comprendido. Porque por más que se llegue muy lejos en ese elogio, nunca se llega a ser cristiano. Y por eso creo yo que él es más amigo, por llamarlo de algún modo, es más amigo de las personas sencillas que comprenden sin tanta cosa, digamos, la verdadera fe o la verdadera obediencia, el verdadero oír lo que Dios quiere que vos seas o que vos hagas en la vida, y no aquel que canta o que poetiza acerca de Dios.
Sí, está muy claro, Ana. Yo lo que quería decir era que de algún modo, en algún momento de su vida, tal vez Kierkegaard, por ahí me equivoco, pero haya sido tentado de ser ese poeta. Por eso lo decía, que a mí me parecía como algo, bueno, lógicamente que es algo que él después debe haber superado, o si en algún momento pensó o se relacionó con eso, pero iba en esa dirección lo que dije. Sí, sí, Totalmente. lo entendí perfectamente, Ricardo. Y de hecho, en sus diarios, él dice que el año 1848 fue un año clave en su vida, porque hasta ese momento él pensaba realmente que la verdadera fe era la fe judía, la fe que tuvo Moisés, la fe que tuvo Job, hasta que se dio cuenta que el cristianismo era otro tipo de fe, que consiste en hacer la voluntad de Dios y en sufrir si Dios te pide que sufras. Pero en las obras del amor, yo recuerdo, porque lo hemos discutido largamente, que él manifiesta esto que dice Ricardo, de tener ese temor, de no convertirse él en un poeta del cristianismo, de no convertirse él en un poeta del amor y no practicarlo, digamos, ¿no? O sea, porque lo que exige el amor es ir y ponerlo por obra. Y yo creo que este desafío lo tenemos todos y cada uno de nosotros, porque más a quienes nos gusta, ¿no?, la poesía, la filosofía, digamos, uno por ahí puede perderse en esos devaneos y olvidarse de que la tarea está en amar al prójimo, ¿no? En practicar, como decíamos con los estoicos la semana pasada, no prediques tu filosofía, encárnala, ¿no? Bueno, no prediques el cristianismo, encárnalo, vivilo. Si esa es tu verdad, que se te note en el cuerpo, en las acciones, no solo en elucubraciones o por más bonitas que queden y que sean, ¿no? Que Sí, Andrés, yo sí. recuerdo que Andrés todo el tiempo proponía ese debate. Escribir esa obra no es una una de las obras del amor. Yo recuerdo que Andrés, vos lo decías bastante, hacías esa pregunta bastante seguido. Estaba por Sí, hacerla pero ahora. Porque creo que Kierkegaard al final reconoce que él tiene el talento para hacer el elogio del amor, eso es lo que él dice en la obra, y entonces esa es parte de su vocación. Creo que él lucha con eso, pero termina reconociendo que es en sí misma una obra también, ¿no? Porque es lo que él puede hacer y de hecho, digamos, nos está enseñando a amar a nosotros más de 150 años después, ¿no? claro, claro, por eso hice hincapié en lo del año 1848, porque si ustedes recuerdan, las obras del amor es de un año antes, 1847, y para él el 48 significó un año decisivo en su vida, donde descubrió realmente lo que quería decir, lo que escribió en el examen, para un examen de sí mismo recomendado a este tiempo. ¿Te acordás, Andrés? Donde es como que descubre lo que significa el morir a, que antes es como que no se había dado cuenta. Él lo dice en los diarios. Nunca se dio cuenta hasta ese año, que es el año 48, en que Kierkegaard tenía, ¿cuántos tenía? 35 35. años. treinta y Vamos, cinco años, exactamente. me dio esperanza, Ana. Y Tengo 34. una pregunta les hago, porque yo tampoco los diarios no los leí o leí un par de fragmentos. ¿No habrá sido también este hecho que lo haya alejado a él de ser pastor o predicador? ¿Cuál hecho no entendí, Ricardo? No, esto de no vivir realmente, o sea, de quedarse solamente, ser un pastor y un predicador que a lo mejor lo relaciona con este tema de las alabanzas y del palabrerío, etcétera, etcétera, y no vivir definitivamente como cristiano, no sé, ¿se entiende?
Y eso es difícil decirlo, la verdad que no podría contestar esa pregunta. O esa duda, no la podría contestar. Entendido, lo que quiero decir es esto, entendido Yo como creo que él mal... finalmente no se ordenó como sacerdote y se acuerdan que él muchas veces habla de que no tiene autoridad, de que no tiene autoridad. Claro, claro. Pero verdaderamente cuál fue el motivo, si fue verdaderamente no ser entendido por sus pares, por su iglesia, ni siquiera por su hermano, porque su hermano Peter Kierkegaard, en definitiva, fue su enemigo dentro de su propia casa, ¿no? Como dice el Evangelio, hermano contra hermano, marido contra mujer, hijo contra padre, etcétera, etcétera. Quizá él no haya tenido nunca ese reconocimiento o confirmación, que yo creo que lo esperó toda la vida, pero lo que recibió fue todo lo contrario. Y pero si vos lees el cierre de este inicio de la segunda parte, es asperísimo, digamos, ¿no? O sea, decir eso o pensarlo y poder escribirlo, y medio que te aleja de la masividad que tiene una iglesia, ¿no? Sí, medio que lo odias si no tenés la humildad suficiente desde ya. Y es muy áspero, Anticlimaco es muy áspero, muy, muy áspero. O sea, te está planteando, la mayoría de la gente espiritualmente vacía está en mucho mejores condiciones de entender esas imágenes muñequiles que les pinta el sacerdote y en la que todos y cada uno se encuentra retratado a las mil maravillas. Sí, tremendo, Graciano, tremendo. O sea, yo pienso, me lo tomo con amor porque viene de Kierkegaard, porque estamos leyendo la obra y demás, pero si un hermano en la iglesia se para y dice eso de todo lo que estamos sentados ahí, y algo le revoleamos, me parece, ¿o no? Pero Bueno, Graciano, lo que pasa es que ahí hay que atender a lo que él dice con relación a un párroco que las imágenes muñequiles, ¿no? Un párroco o un predicador me parece que quiere adornar algo para supuestamente reparar a la gente, no hacerla sufrir, etcétera, etcétera, cuando va por otro lado la cuestión, ¿se entiende? Sí, 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 por eso es tan difícil ser pastor, ¿no? sí, yo Bueno, no también sé, lo acá pienso. Andrés Yo es lo el que pienso cuenta en con la ese, experiencia, pero yo lo pienso en el mismo sentido que Ricardo, sí, hay que atender a lo que dice. es complejo. De cualquier manera, me parece que hay una honestidad brutal en Kierkegaard que es maravillosa, ¿no? Porque, como dice Andrés, tener el talento para poder escribir como escribe y no dejarse tentar por su propio talento, sino tratar todo el tiempo de ver si esa predicación que lleva por escrito la está practicando, bueno, eso es profundamente cristiano, ¿no? Eso es profundamente cristiano. Claro, es como si estuviera diciendo, ojo, yo no soy poeta, soy cristiano, ¿no? Algo así. Claro, o al menos quiero serlo, o al menos quiero serlo. Sí, de manera indirecta creo que eso es lo que está diciendo Ricardo. Sí. Bueno, creo que podemos seguir, ¿no? Un Sí, sí, sí. capítulo más, Tincho. Avancemos, avancemos. Antes quiero decir algo. Me encantó todo lo que dijeron. La verdad me dejó pensando un montón. Esto que decía Sana de lo estético, me pareció muy bueno. Se ve que voy comprendiendo algunas cosas también del pensamiento de Kierkegaard, en esto de sus fases, ¿no? De sus momentos, no sé. Y esto de lo estético como si fuera un maquillaje, ¿no? Como si fuera algo meramente decorativo, y hacer un elogio del amor versus, me pregunto si él lo habrá hecho intencionalmente, las obras del amor, desde un elogio, simplemente, bueno, el amor
son las obras del amor, ¿no? Me dejó como pensando bastante eso, me pareció copadísimo. Bueno, entonces entramos al capítulo 1, los grados de la conciencia del yo, entre paréntesis, la categoría delante de Dios. En la primera parte de esta obra se fue poniendo de manifiesto un crecimiento gradual en la conciencia del yo. En primer lugar, en el libro tercero, capítulo segundo, apartado 1, se trató de la inconsistencia que consistía en no saber que se poseía un yo eterno. A continuación, en este mismo libro tercero, capítulo 2, apartado 2, se vio lo concerniente a un saber de que se tenía un yo, en el cual, a pesar de todo, había algo eterno. Y, finalmente, dentro de ese mismo capítulo y apartado, del número 1, letra A y letra B, y en el número 2, se volvieron a manifestar también diversos grados. Ahora vamos a considerar en una forma dialéctica completamente nueva todos los términos de ese desarrollo. La cosa es como si ese crecimiento gradual de la conciencia del yo, tal como antes lo considerábamos, se movía dentro de la categoría del yo humano, o del yo cuya medida era el hombre. Pero ese yo alcanza una nueva cualidad y una nueva calificación al ser precisamente un yo delante de Dios. Ahora ese yo ha dejado de ser simplemente un yo humano para convertirse en lo que estoy dispuesto a llamar, con la esperanza de que no se me comprenda mal, el yo teológico, es decir, el yo precisamente delante de Dios. ¿Acaso no es una nueva realidad infinita la que alcanza el yo al saber que existe delante de Dios y convertirse en un yo humano cuya medida es Dios? Un vaquero, si es que esto no es una imposibilidad, que no fuese más que un yo delante de sus vacas, sería indudablemente un yo muy inferior. Y la cosa tampoco cambiaría mucho, aunque se tratara de un monarca que solo fuese un yo frente a sus esclavos. Tanto el vaquero como el monarca absoluto carecerían en realidad de un yo, pues en ambos casos faltaba la auténtica medida. El niño, que hasta ahora solamente ha tenido a los padres como medida, pronto será un hombre en cuanto tenga al Estado por medida. Pero ¿qué rango infinito no adquiere el yo cuando Dios se convierte en medida suya? La medida del yo siempre es aquello ante lo cual el yo es lo que es en cuanto yo. Pero esto es a su vez la definición de la medida. Tremendo esto que está diciendo acá. De la misma manera que no se pueden sumar más que cantidades del mismo orden, así también una cosa cualquiera es cualitativamente idéntica a aquella con que se mide. Ahora bien, lo que es la medida cualitativa de algo es también su meta en el sentido ético. Vuelvo ahí. Ahora bien, lo que es la medida cualitativa de algo es también su meta en el sentido ético. Medida y meta expresan, pues, la calidad de las cosas. Sin embargo, en el mundo de la libertad suele trastornarse este orden de cosas, ya que muchas veces el individuo no es de la misma calidad que la de su medida y meta le exigen, de suerte que se hace responsable de semejante descalificación.
Claro que en este caso la meta y la medida permanecen las mismas, juzgándole y poniendo de manifiesto de una manera flagrante que no se ajusta a lo que cabalmente es su medida y su meta. La más antigua dogmática tenía una idea muy exacta, a la que recurría con mucha frecuencia, aunque también solía cometer muchos errores en su aplicación, cuando hacía hincapié en que lo terrible del pecado consistía en que se pecaba delante de Dios. Esta era la razón en que se apoyaban para demostrar la eternidad de las penas del infierno. En cambio, una dogmática más reciente ha acostumbrado a pasar por alto ese enorme detalle, porque en el fondo le faltaban entendederas y sentido para comprenderlo. Y así no es extraño que recientemente algunos teólogos se hayan vuelto tan avisados que afirmen simplemente: el pecado es el pecado. El pecado no es mayor porque sea contra Dios o delante de Dios. Pero, ¿qué cosa más extraña? Pues los mismos juristas nos hablan de crímenes cualitativos. Los mismos juristas hacen diferencias entre los crímenes. Por ejemplo, es muy distinto el que se comete contra un funcionario público que contra un simple ciudadano, y también es muy distinto el castigo que se decreta contra un parricida que el castigo impuesto por un simple asesinato. Desde luego, la antigua dogmática tenía razón al afirmar que lo que acrecentaba la gravedad del pecado era cabalmente el hecho de que éste fuese contra Dios. La equivocación estaba en que se consideraba a Dios como algo exterior, y al mismo tiempo se suponía que solamente algunas veces se pecaba contra Dios. Sin embargo, Dios no es nada exterior, algo así como un policía. Aquí lo que importa decisivamente es que el yo tenga la idea de Dios y, no obstante, no quiera lo que Dios quiere, ni se someta a obediencia. Tampoco es verdad que solamente se peque contra Dios alguna vez, puesto que todo pecado es cometido delante de Dios. O, dicho con mayor exactitud, lo que propiamente hace de una falta humana un pecado es el hecho de que el culpable tenga conciencia de existir delante de Dios. La desesperación se eleva en potencia proporcionalmente a la conciencia del yo. Pero la potencia del yo se eleva en proporción de su medida. Es decir, se eleva infinitamente cuando la medida es Dios. Vuelvo a leer esa frase. La desesperación se eleva en potencia proporcionalmente a la conciencia del yo, pero la potencia del yo se eleva en proporción de su medida, es decir, se eleva infinitamente cuando la medida es Dios. Muy bueno. Por eso, cuanto mayor sea la idea de Dios que se tiene, tanto mayor será el yo que se posea, y viceversa. Cuanto mayor sea el yo que se posee, tanto mayor será la idea de Dios que se tiene. Nuestro yo individual y concreto solamente llega a ser un yo infinito mediante la conciencia de que existe delante de Dios. Y este yo es cabalmente el que se pone a pecar delante de Dios. Por eso el egoísmo en el paganismo, a pesar de todas las cosas que puedan decirse sobre él, era mucho menos calificado que el que hay dentro de la cristiandad, la cual sin duda no está tampoco libre del egoísmo. La razón de esta diferencia es muy sencilla, ya que el pagano no tenía su propio yo delante de Dios. El pagano y el hombre natural no tienen más medida que la del yo humano.
no tienen más medida que la del yo humano. Por eso, desde un punto de vista más elevado, puede ser muy razonable ver que todo el paganismo yacía en el pecado, pero el pecado del paganismo no era en el fondo más que la desesperada ignorancia de Dios, la ignorancia de que se existía delante de Dios. En una palabra, que se estaba sin Dios en el mundo. Por otra parte, también es verdad que el pagano estrictamente no pecaba, ya que no lo hacía delante de Dios. Y ya hemos dicho que todo pecado es delante de Dios. Epa, qué interesante eso que tira ahí, ¿eh? Ahí se va a picar al ratito. Además, podemos afirmar con toda seguridad que muchas veces los paganos vivieron la vida sin que nadie les pudiera echar nada en cara en cierto sentido, pues en realidad no salvaba su representación superficial y pelagiana de las cosas. Después sería bueno que hablemos de Pelagio porque no, ahí me pierdo la referencia. Por contraste, también es cosa bien sabida que una rigurosa educación dentro del cristianismo ha sido con frecuencia y en cierto sentido la causa de que algunos hombres se hundieran todavía más en el pecado. Esto suele ocurrir especialmente en el periodo de la juventud, cuando a los muchachos, con poca experiencia de la vida, toda la concepción cristiana de las cosas se les puede antojar demasiado seria. Sin embargo, esa educación representa, por otro lado, una gran ayuda para ellos, pues les proporciona una idea mucho más profunda acerca de lo que es el pecado. Se peca, pues, cuando delante de Dios y desesperadamente no se quiere ser uno mismo. Y cuando también, de una manera desesperada y delante de Dios, se quiere ser uno mismo. Acá Nina me subió así. Pero ¿acaso no es demasiado espiritual esta definición del pecado? Antes de responder a esta pregunta, digamos que entre las muchas ventajas que puedan concedérsele a esa definición, está sobre todas la de ser la única que concuerda perfectamente con la Sagrada Escritura, ya que en esta siempre se define al pecado como una desobediencia. Ahora vayamos a la pregunta. Por lo pronto hay que responder que una definición del pecado nunca puede ser demasiado espiritual. ¿Okay? A no ser que se haga tan espiritual que suprima el pecado. Pero en el sentido verdadero nunca será demasiado espiritual, puesto que el pecado es cabalmente una determinación o categoría del espíritu. Además, ¿por qué tendría que ser demasiado espiritual? Quizá porque en esa definición no se habla de ningún asesinato, robo, lujuria o cosas semejantes. Pero, ¿quién ha dicho que no se hable en ella de todas esas cosas? ¿Acaso no es también todo eso una obstinación contra Dios y una desobediencia que desafía abiertamente sus mandatos divinos? Lo que pasa en realidad es algo muy distinto. A saber, que cuando al hablar del pecado, solamente se mencionan esos pecados. Se suele olvidar con una enorme facilidad que todo eso, hasta cierto punto, y hablando en términos humanos, puede ser perfectamente lógico. Pero que lo que no tiene sentido es que dentro de ese ambiente toda nuestra vida sea pecado. El pecado específico que todos conocemos muy bien, el pecado de nuestros vicios espléndidos y de nuestra terquedad. Esto es lo grave, esa terquedad nuestra que estúpida o insolentemente se mantiene ignorante o pretende ignorar que el yo humano, en lo concerniente a sus deseos e ideas más secretos, le debe a Dios una obediencia profundísima, de suerte que todo él tenga que ser oídos y docilidad para captar
y cumplir con absoluta prontitud la menor señal de la voluntad divina en cualquiera de sus designios respecto de ese nuestro yo humano. Así, por ejemplo, los pecados de la carne no son otra cosa que la terquedad del yo inferior. Pero, ¿cuántas veces no ha sido expulsado un demonio con ayuda de otro demonio, llegando a ser la segunda situación peor que la primera? Pues eso es cabalmente lo que suele acontecer en el mundo. El hombre empieza pecando por fragilidad o por debilidad. Y enseguida, quizá aprende la lección de que su único refugio está en Dios y así busque ayuda en la fe que lo salva de todo pecado. Pero esta posibilidad inmediata no nos toca hablar ahora, sino de que enseguida se pone a desesperar con ocasión de su propia debilidad y entonces o se hace un fariseo que de una manera desesperada convierte todo en una cierta justificación legal, o desesperado se vuelve a hundir todavía más bajo en el pecado. Por lo tanto, aquella definición abarca todas las formas imaginables y reales del pecado. Además, destaca de una manera plenamente exacta los aspectos decisivos del pecado, a saber que todo pecado es desesperación, ya que el pecado no es la furia salvaje de la carne y de la sangre, sino el consentimiento emparejado del espíritu, y que todo pecado es precisamente delante de Dios. Nuestra definición es en cuanto tal una especie de fórmula algebraica. Naturalmente que este pequeño escrito no ofrece lugar a propósito, intento que por otra parte conduciría inevitablemente al fracaso, para que nos metamos ahora a describir uno por uno los pecados particulares. Lo único que importa es que la definición, como una especie de red, abarque todas las formas. Y esto, desde luego, que lo logra. Para verificarlo bastaría también contrastar esa definición con su contrario, con la definición de la fe, que es como el faro luminoso al que no dejo de mirar ni por un momento en todo este escrito. La fe, en efecto, consiste en que el yo, siendo sí mismo y queriéndolo ser, se fundamenta lúcido en Dios. A pesar de todo, se ha acostumbrado a pasar por alto con excesiva frecuencia que lo contrario del pecado no es cabalmente la virtud. Esta apreciación es en parte una apreciación pagana, la cual, al medir la gravedad del pecado, se contenta con una medida meramente humana, y en realidad no sabe lo que es el pecado y que todo pecado lo es delante de Dios. No, lo contrario del pecado es la fe. Y por eso, en la epístola a los Romanos 14:23, se nos dice: todo lo que no procede de fe es pecado. Este es, desde luego, uno de los conceptos más discriminativos de todo el cristianismo. Lo contrario del pecado no es la fe, lo contrario del pecado no es la virtud, sino la fe. Bien, ahí quizá ese fallido es porque no sé si estoy del todo de acuerdo con él, pero podemos debatir. Para mí, esta parte es uno de los puntos más altos de la enfermedad mortal. O sea, creo que acá se ve muy claramente esta genialidad de la que hablábamos de Kierkegaard en tanto escritor, porque toda la primera parte, toda la primera parte, en donde hace una especie de fenomenología de la desesperación, por decirlo de alguna manera, el yo al que apunta es desde la perspectiva humana, ¿no? Y acá aparece este yo teológico, es decir, el yo delante de Dios. Entonces, todo lo que analizó en la primera parte tiene un reverso que está en la dogmática profunda del cristianismo, ¿no? O sea, la relación entre la fe y el pecado. Quiero decir que
yo sí estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo con esto. Y que me parece impresionante esta idea de que se peca cuando delante de Dios desesperadamente no se quiere ser uno mismo, o cuando de una manera desesperada delante de Dios se quiere ser uno mismo. Me parece impresionante esa definición, y también la definición de que la fe consiste en ese yo que quiere ser sí mismo y siendo sí mismo se fundamenta lúcido delante de Dios, en Dios, ¿no? O sea, me parecen dos definiciones que son realmente impresionantes. No sé qué piensan ustedes, o no sé por qué vos, Tincho, decía que no estabas de acuerdo. Espera que estoy platicando. Mastique tranquilo. No, muy sencillo. Ojo, puede ser que finalmente, por alguna vuelta, estemos de acuerdo finalmente. Pero como yo pienso esto como para mi vida práctica de todos los días, yo estoy convencido que lo contrario del pecado es el amor. Es amar. Y todo pecado surge de no amar, finalmente. Quizá él está yendo como por otro lado, pero a priori mi día a día, yo cuando me levanto de acá de la silla, incluso acá mismo frente a ustedes, digamos, en un sentido eminentemente práctico y concreto, lo veo de ese modo. Por eso es que me choca un poquito cómo lo formula él. Todo lo anterior que vino diciendo me parece que está muy bueno, pero ahí es como que me hace un poquito de ruido por eso. Nada, eso. Un detallecito, Tincho, respecto de eso que acabas de decir. En esto, Kierkegaard es luterano, no sé si me atrevería a decir paulino, pero el amor siempre viene después de la fe, es la consecuencia de la fe. Y no sé, yo diría, digamos, podemos amar porque Dios nos ama, ¿no? Y ese saber, ¿no? Y vivir en esa confianza en el amor de Dios, eso es la fe, y eso está antes. Ahí me gustó. Ahí sí. Claro, porque sí, es un punto de partida anterior. Amo porque soy amado, ¿no? Que para mí el Evangelio se resume así. Claro. Soy amado por Dios. Claro. Y esa es un poco la oración que encabeza las obras del amor, digamos. Es, digamos, dicho muy sencillamente, pero me parece que eso es lo coherente con lo que Kierkegaard dice en las obras del amor. Claro, efectivamente es así. No hay otra razón, porque todo el tiempo nos viene a decir que es Cristo el que nos enseña a amar, y por eso pone este ejemplo, esta ejemplificación que hace con los vicios espléndidos de los paganos. Recordemos que para Kierkegaard no es que el pagano sean solamente los que no están dentro de la fe judeo-cristiana, sino que paganos hay dentro del cristianismo. Es decir, el pagano es todo aquel que no está delante de Dios, justamente. Por eso el otro día, cuando hablábamos con Graciano de los estoicos y eso, ahí está que por más espléndidos que sean los paganos, no dejan de ser vicios
porque no están delante de Dios y ni siquiera pueden llegar a ser pecados esos vicios. Fíjate que no los llamaría pecado Kierkegaard o Anticlimacus o Kierkegaard directamente, no los llamaría pecado porque no hay pecado si no es delante de Dios. Justamente ahí porque quedan en el plano de lo ético, ¿no? O sea, la cuestión de la virtud y del vicio son categorías de lo ético, pero cuando hablamos de fe y de pecado estamos hablando dentro de la categoría de lo religioso, es decir, de una instancia más profunda, porque la conducta humana no se refiere a sí misma, como en el paganismo no cristiano, es decir, no tiene otro parámetro que su propia humanidad, sino que está fundamentada en Dios. Entonces, por eso la definición de que el pecado es no querer desesperadamente ser uno mismo o querer desesperadamente ser uno mismo es impresionante. Claro. Con respecto a lo que decía Andrés y lo que planteaba Tincho, a mí se me disparó automáticamente la controversia entre el protestantismo y el catolicismo respecto del lugar de la fe y del lugar del amor, ¿no? Es una controversia muy interesante en la que, por ejemplo, entra Hans Urs von Balthasar cuando escribe su texto espectacular, solo la fe, solo el amor es digno de fe, ¿no? Entonces, cuando Tincho dice, para mí lo contrario de la fe es el amor, ahí hay que revisitar, digamos, lo que estudiamos con las obras del amor, en cuanto que el amor al prójimo solo puede estar fundamentado en Dios. Y el amor a Dios es un acto de fe, en realidad, ¿no? Porque primero debo experimentar esta fe en un Dios que es amor. Y eso es una experiencia, como decía Andrés, ¿no? Me pareció re profundo eso, Andrés, que dijiste. De que el hecho de experimentar a Dios como un Dios de amor es lo que nos permite a nosotros poder hacer del otro un prójimo y amarlo. ¿No? Claro, yo estaba pensando, Ana decía, bueno, Cristo es el que nos enseña lo que es el amor, pero justamente Cristo es el que practica lo que Kierkegaard enseña, ¿no? Nos enseña amándonos, ¿no? No es que está separado de lo que Cristo hace, ¿no? Efectivamente, y por eso Y me aprendemos encantó. porque nos ama, ¿sí? Sí, por eso me gustó muchísimo lo que dijiste y cuando vos hablabas me venían a la mente muchas cosas que dice Kierkegaard ya escribiendo con su propio nombre en este libro que se llama Los lirios del campo y las aves del cielo, que es un libro fantástico, fabuloso, donde insiste una y otra vez en que primero es el reino de Dios, lo primero es el reino de Dios y su justicia, lo primero, no hay otra cosa, porque es justamente una inversión, digamos, de lo que uno vive, porque cuando uno viene a este mundo no se encuentra con el reino de Dios, uno se encuentra con lo mundano, con lo terrenal, con las cosas cotidianas. Sin embargo, lo primero que hay que buscar es el reino de Dios. Y el reino de Dios ya vino y el reino de Dios nos lo anuncia Jesucristo, ¿no? Yo ahora parezco una pastora, pero no sé si se entiende lo que quiero decir. Cuando venimos al mundo no nos encontramos con el reino de Dios, por eso lo tenemos que buscar. Es lo primero para que nos demos cuenta que lo demás ni siquiera lo tenemos que buscar porque nos viene por añadidura lo otro. Es lo que nos da Dios mismo, digamos. Bien, Ana, una pastora que nos habla sin autoridad y por eso es tan creíble, sí. Ana, sos nuestra pastora vos. La pastora. Ay, no me hagan reír, por favor. No. Reíte, que hace bien.
No, nada que ver. Soy como Kierkegaard, una penitente, no salgo de ahí. Quiero decir que bueno, estos últimos minutos fueron muy importantes para mí, ¿eh? Quiero decirlo porque este tiempo he estado pensando acerca de la fe, el concepto de fe y de mí mismo como persona con fe o sin fe o como sea. Eh, y la verdad que en esta honestidad brutal que a veces Graciano me señala, este último tiempo me daba cuenta que la palabra fe no estaba teniendo como mucho peso para mi propia vida, ¿no? Eh, Aún queriendo seguir a Jesús y manteniendo mi fe, la palabra fe es como que, no sé, estaba como perdiendo un poco de valor. Y yo creo que Andrés, por eso digo que me tiraste un eslabón que yo creo que me va a quedar ahí picando, un eslabón que me estaba como faltando entre el amor y la fe, ¿no? Que conecta algo que yo sé que estaba conectado dentro mío, pero que ahora lo estoy conectando un poco más desde otro lugar. Eh, Así que, nada, esto quería como resaltar un poco lo que se dijo recién, eh, ¿no? Fe en ese amor divino, acá estuve como un poco tomando unas notas, y que por eso estoy amando, por eso el prójimo tiene un valor, ¿no? Porque también es amado por Dios, por esa fe de que es amado por Dios también. No sé, al menos así lo voy como un poco internalizando y lo voy a dejar como de cantar, ¿no? Buenísimo, eso. Y quizás ahí está como la medida también, ¿no? Porque si la medida del prójimo es solamente lo humano, entonces no necesariamente es merecedor de amor, ¿no? Pero si la medida es el amor con que es amado por Dios, entonces obviamente que no hay absolutamente ninguna excusa, ¿no? Tremendo, tremendo. Claro, Sí. Andrés, Y esto, si yo soy amado por Dios, claro, quiero acuérdense amar a que otros, ¿no? Y el otro también, ¿no? Es amado por Dios. Claro, ¿Sí? claro, claro. Eso a veces sorprende aún más, o no sé, o Sí, menos. sí. Por eso yo recuerdo, tengo una imagen muy fuerte de una hermana de la iglesia, cuando yo tendría unos 14, 15 años, 15, 16, ahí cuando estaba descubriendo de manera más consciente la fe, que se paró, estaba dirigiendo la alabanza y dijo, es tan difícil perdonar. Y a mí me molestó tanto, me enojó tanto, porque, no sé, yo quizás la juzgué en ese momento, no sé si bien o mal, pero cuando uno experimenta la gracia, el amor y el perdón, o sea, esta idea de que el pecado solo existe delante de Dios, ¿no? Es tan poderosa esa experiencia, que yo no sé si uno, digamos, puede llevar un proceso y demás, pero yo no sé si uno puede permitirse no perdonar, sin saberse en desobediencia, no sé. Voy a lo siguiente, que es tan profundo esta idea de que el pecado solo existe delante de Dios, porque si ese Dios en el que creemos es un Dios de amor, el amor cubre multitud de pecados. Es decir, uno queda frágil y desnudo delante de Dios, pero cubierto en ese amor, recubierto en ese amor. Y ahí, Tincho, en esto que vos señalabas, me encantó, ¿no? Esta honestidad brutal tuya siempre me encanta, pero porque la fe obra por amor. La fe sin obra es muerta.
Y la fe se manifiesta en tanto obra por amor, si no. Porque creo que en nuestra tradición, y acá es donde Kierkegaard también da en el clavo, en nuestra tradición nos han enseñado que tener fe es apretar los ojos fuerte y creer toda la dogmática a ciegas, ¿no? Creer cerrar los ojos y, viste, Jesús es Dios y es hijo de Dios y a la misma vez 100% humano, entonces tenés que apretar los ojos fuerte, las manos así, creerlo, ¿no? Como que si eso es la fe, viste, estamos medio complicados. Sobre todo cuando uno se anima a cuestionar y no quiere asumir cualquier cosa como una... Es decir, abrazar cualquier idea como si fuera propia, ¿no? A mí me hace ruido lo mismo, Pero esto me libera muchísimo esta idea de que el pecado solo existe frente a Dios. Porque esta lista de pecados que él hace, ¿no? La lujuria, el asesinato, el robo, son las famosas listas en las que nos hemos criado, ¿no? El decir malas palabras, qué sé yo, cualquier cosa entra como categoría de pecado. Y sin embargo no se pueden enumerar porque todo lo que no procede de fe es pecado. Yo puedo estar pecando mientras predico delante de todos en una iglesia, ¿no? Estoy pecando. Bueno, no sé. Sí. Pero me llegó, lo testimonial me llega siempre porque es de lo que se trata en última instancia todo esto, ¿no? De poder existir, vivir todo esto auténticamente. Gallo, quiero hacer una puntualización sobre algo que vos dijiste, porque no lo podés dejar pasar. Lo del perdón, ya sé, amigo. Sí, porque yo tengo un compromiso con esto y no lo puedo dejar pasar. Me gustaría preguntarle a esa señora qué concepto le enseñaron del perdón. Porque si a esa señora le dijeron que tenía que perdonar y eso significaba indultar por completo a su marido que le pega todos los días, yo le diría, ¿sabe qué, señora? Si yo fuera usted, para mí también sería imposible o difícil perdonar. Y me parece, y en esto por eso digo que tengo un compromiso, y tengo un compromiso con lo que creo que es. Yo creo que Dios no nos va a pedir que perdonemos a personas que no se arrepienten. Así como Dios no perdonaría a alguien que no se arrepiente. Como que yo me acerque delante de Él y me diga, ¿sabes qué? Yo te perdono. Y yo, mirá, yo no me arrepentí, así que no me tenés que perdonar de nada, porque yo no me arrepiento de lo que hice. Por eso su mensaje inicial, la prédica inicial de Jesús es arrepiéntanse, porque el reino de los cielos llegó. Cambien su manera de entender y de sentir y de vivir, porque hay una nueva modalidad de existencia. Entonces, esto vuelvo a decir, ¿qué conceptos de perdón estamos manejando? Porque es muy difícil perdonar, claro, si no te mataron a tu hija, es fácil decir que es fácil perdonar, pero si te cometieron un crimen tremendo, si te hirieron profundamente en algo que a vos te hiere profundamente, y esa persona nunca se arrepintió de eso y hasta se mofa y disfruta de lo que te hizo, me parece que ahí hay que, digamos, tener cuidado. Está bien, Jesús dijo en la cruz, perdonalos a estos porque no saben lo que hacen. O sea, no saben lo que hacen. Por eso perdonalos. Pero me parece que el perdón, entendido desde la óptica de Jesús, tiene que ser algo relacional. Tiene que haber un ida y vuelta. Un ida y vuelta. La persona dice, si tu hermano te llama aparte y se arrepiente,
a ese tenés que perdonarlo, tenés que darle una nueva oportunidad, porque primero que se está dando cuenta de lo que está haciendo y a la vez va a restituir lo que hizo. No es que, listo, perdón, ya está, terminó todo. No, no. Así como la parábola de los dos deudores, dale tiempo y yo te devolveré lo que te debo. ¿Sí? O sea, lo que le dice es, toma conciencia. Sí, Pará. Tincho, yo te voy a poner un ejemplo que viene a colación. ¿Qué pasó con los crímenes de la dictadura? ¿No? Nunca hubo un arrepentimiento. Y lo que buscaban las abuelas y madres de Plaza de Mayo era justamente el reconocimiento de la atrocidad. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema que vos lo ponés en un punto muy, muy fuerte. Porque ¿qué hacemos con eso? Porque tenés que reconocer que hiciste una atrocidad y encima no saber el destino final de cada uno de las personas a las que le cometiste esa atrocidad. Entonces es interesante lo que vos planteás. Por eso entiendo bien esto de que en otro momento a mí me revolvía la panza, ni olvido ni perdón, y ahora lo entiendo mucho más. Por supuesto, si no hay arrepentimiento, ¿cómo puedo perdonar? Ahora, distinto es que yo a ese dictador vaya y le pegue y le devuelva mal por mal. Eso es otra cosa. Desde la óptica de Jesús lo que se me llama justamente amarlo, aunque no se arrepintió, que no significa perdonarlo, porque no hubo arrepentimiento. Entonces, me parece que ahí hay términos que en nuestra enseñanza protestante se han confundido mucho fatalmente, fatalmente, y han dejado a personas sumidas en mucho dolor psíquico, en mucho dolor espiritual, por conceptos de perdón que son como de una absolución total de la persona. Eso quería comentar. Sí, estoy de acuerdo en parte, che. En esto último que decís, sin duda que estoy de acuerdo. En esto último que decís, sin duda. Perdón, pero yo estoy de acuerdo en todo con Tincho. En todo, porque me parece que esa es la enseñanza que nos dejó Cristo, porque relacionando lo que dijo Andrés hace un ratito acerca de la medida y lo que vos decís ahora acerca del perdón, es justamente esa la medida que pone Jesús. Perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como dicen ahora, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, la medida es esa. ¿Cuál es la medida del perdón? Hay una medida del perdón. Y tampoco el amor es un amor facilongo y muñequil, por usar la palabra que leíste hace un rato, ¿no? No es un amor muñequil, porque muchas veces lo dice Kierkegaard, si no fuera mandado, tú debes amar. Si no fuera mandado, sería imposible porque muchas veces también en las obras del amor él dice que el hombre es el menos amable de todos los objetos posibles de amor. Y aún a pesar de eso, hay que amarlo, porque es nuestro deber y por como dijo la luminosa aclaración que hizo hoy Andrés acerca de que es el amor de Dios el que nos hace, es el que nos hace amarnos a nosotros mismos los unos a los otros. Y yo estoy completamente de acuerdo con vos, Tincho, en que esa es la medida del perdón. ¿Cuánto perdonaste vos? Así Dios te va a decir, así te perdono yo. La verdad, y por eso creo que también tiene que ver con esto del texto que vos leíste, el hecho de que haga tanto hincapié en la obediencia, ¿no? Porque tampoco es una cosa cualquiera. También es obedecer, es la obediencia a Dios, no el plantarse frente a Dios y decir hago lo que quiero.
Eso también forma parte de la medida, me parece, y la meta. Igual, perdón, quiero decir que yo me pongo muy vehemente, pero para nada quiero tener la palabra final en esto y voy a pensar totalmente distinto y como decía yo, decir, estoy de acuerdo con vos parcialmente y está todo bien. Claro, ¿sabes por qué, amigo? Me parece espectacular, igual. Yo no te escucho vehemente en el sentido de querer imponer, sino sí de que es una fibra muy íntima por todo el padecimiento que genera, como vos decís, ¿no? Y me hiciste pensar con esto de cuál será el concepto que esta mujer tenía cuando se paró y dijo eso, y qué proceso forzado le estaban queriendo hacer pasar, ¿no? Eso, ahí pues, puedo ser más comprensivo con esta persona. Pero lo que me hace ruido es que, es verdad, yo te perdono, dice, no, Dios, como vos perdonás. Pero ¿cómo perdonamos nosotros? Yo creo que la única forma de poder perdonar es haber experimentado el perdón de los pecados en uno mismo. Es decir, de haber sido consciente del pecado delante de Dios y en el mismo momento en que me vuelvo consciente de ese pecado, me vuelvo amado también, ¿no? Porque si el pecado, yo insisto con esto, si el pecado solo existe delante de Dios, en la misma experiencia de la conciencia del pecado se da la conciencia de Dios como un Dios de amor, ¿no? Entonces, ahí en ese punto es donde digo, bueno, si la persona tiene dificultades para perdonar, ¿en qué medida ha experimentado el perdón? Porque yo creo que también esto es re interesante, habría que estudiarlo bien, en profundidad. No sé si lo podamos resolver en una charla hoy, pero ¿en qué medida la falta de... Yo siempre enseñé, cuando me tocó enseñar sobre esto, que la falta de perdón es como tomar veneno y esperar que se muera el otro, ¿no? No, pero Tincho dijo perfectamente que, por ejemplo, si por poner el ejemplo que dio Ricardo de los genocidas, ahí Tincho lo aclaró muy bien, que yo ni olvido ni perdón no quiere decir que vaya y los mate a los genocidas. Eso es otra cosa muy diferente. Por eso me parece que no es tan difícil saber cuál es la medida. O que pueda, entre comillas, ampliando un poco el significado del perdón, si se quiere, sanar el vínculo que yo tengo, aunque el otro mató a mi hijo, me secuestró, se pueda sanar ese vínculo. Ahí entra el carácter reparador de la justicia, ¿no? O sea, ¿por qué se exige justicia? Porque hay un acto que es reparador en la justicia y yo creo que eso se puede observar mucho cuando finalmente se hace justicia, por ejemplo, como pasó en el caso de estos 3 femicidas que le dieron perpetua a los 3 hace poco, y la familia lloraba y lloraba y lloraba, y creo que fue la mamá la que dijo, por fin voy a dormir en paz porque se hizo justicia. O sea, ella no le restituyeron a su hija, ¿no? Que fue violada y asesinada por 3 tipos. Sin embargo, ahora contaba con esa paz de que van a pagar por lo que hicieron, ¿no? Ahora, para mí la cuestión del perdón no tiene que ver con que esas personas cumplan o no su condena. La tienen que cumplir. Yo creo, digamos, por eso, bueno, no lo tengo muy claro. Porque dice el fruto de... la paz es fruto de la justicia, ¿no? La paz es fruto de la justicia. Pero para poder sanar, necesitas liberar ese perdón. Necesitas liberar ese perdón. Si no, ¿cómo sanás? No sé. Para mí es una cuestión terminológica, Gallo, ¿eh? Para mí es importante sanar, para mí es importante que poco a poco el resentimiento pueda ir bajando con el tiempo, pero para mí son conceptos distintos. Esa es quizá mi apreciación, que no se trata de perdón por una cuestión de que desde mi marco de referencia, el perdón involucra una cuestión relacional
donde hay dos que participan, donde uno se arrepiente y el otro perdona. Esa es la dinámica. Si falta el arrepentimiento, no puede haber perdón posible desde la lógica de Jesús. Entonces, ¿qué hay? Puede ser otra cosa. Sanidad, restauración, no devolver mal por mal, el que el rencor se vaya como diluyendo porque vamos mi enemigo. Para mí es una cuestión terminológica. El tema es que cuando se confunde, ¿qué logra? Que yo diga que otras cosas son perdón y entonces yo permito que el vínculo se mantenga. O sea, que se mezcle lo relacional con un concepto de perdón más amplio. Ese concepto se mezcla en lo relacional. Entonces, bueno, como vos ya perdonaste, listo. Entonces el otro tiene nuevas oportunidades para hacer lo que hace, digamos, ¿no? Sí, entiendo. Ahora entiendo más, Tincho, a qué punto. Ahí es donde yo juego. Yo lo que hago al concepto de perdón es tratar de circunscribirlo un poquito más a lo que primero yo entiendo que es y que este tiempo también profundicé y traté de estudiar más. Entonces digo, y llamar a otras cosas por su nombre, sanidad, restauración, digamos, otras palabras, digamos, como ampliar. Nada, eso. Alex quería hablar. Sim, sim, rapidamente, um breve comentário acerca da questão do perdão. Me parece que há um tipo de perdão também, muitas vezes difícil de executar. Por exemplo, é assistido a vezes a pessoas que tardaram anos em certas ocasiões para perdonar-se a si mesmas, incluso depois de haver sido perdonadas por la outra pessoa. O indivíduo comete o pecado, lo que sea, um insulto, uma desonestidade, algo assim, e solicita o perdão depois de algum tempo, se arrepende, solicita o perdão, é perdonada e poderia começar um novo caminho desde já, pero sigue se autoacusando, os remordimentos não se acabam imediatamente, e esta situação às vezes atravessa anos e acarrea dificuldades interiores, transtornos psíquicos e emocionais também. É uma situação um pouco comum, porque já conheci pessoas assim. Então, aí na vida muitas vezes uma necessidade de nós outros perdonar a nós outros mesmos também. Era solamente isso. Gracias. Gracias, Alex. Quedan un minuto y te vamos a dar un último changüí a Andrés que quiere hablar y cerrás, Andrés. Ya. Te quedaste con la palabra. Yo estoy de acuerdo que, digamos, por ahí hay una discusión de cómo llamamos las cosas y que en el fondo estamos de acuerdo. Yo solamente quería decir que a veces el amor, y bueno, yo no sé cómo distinguir entre, digamos, en este caso, amor y perdón, si son lo mismo, pero yo creo que el amor puede generar el arrepentimiento, ¿no? Y entonces, si perdón sería como retener el amor hasta que se arrepienta, entonces me parece que hay algo que falta, porque justamente, digamos, por lo menos mostrar la predisposición clara para perdonar, puede ayudar al arrepentimiento. Y por supuesto que no necesariamente significa que está todo igual y voy a permitir que me siga abusando de mí, o, digamos, si se trata de un delito tipificado por el Código Penal, que no vaya a la cárcel. Pero de todas maneras, digamos, ese perdón obviamente cambia la relación, ¿no?
Yo puedo perdonar y aun cuando esta persona va a la cárcel y después eventualmente lo voy a visitar en la cárcel, ¿no? Pero su condena tiene que cumplirla. Eso solamente. Bueno, buenísimo, Andrés. De acuerdo con vos, che. Bueno, cerramos acá, dejamos ahí que quede, lugar para más. Che, bueno, les mando un abrazo, la próxima leemos el apéndice.